Hola, soy Rob Sullivan y soy el presidente de CMML y quiero darles la bienvenida a nuestro evento nacional 26 Below. Agradecemos mucho que hayan tomado tiempo para ser parte de este evento. Permítanme comenzar con una oración y luego quiero hablarles de algo. Nuestro bondadoso Dios y amoroso Padre, te doy gracias por cada una de las personas que están en este evento. Te pido, Padre, que al hablar sobre este tema de hacer de la misión de tu Hijo nuestro propósito en la vida, podamos aplicar estas cosas a nuestras vidas y que podamos vivir en misión y en sintonía con lo que el Señor Jesucristo quiere que hagamos. Ponemos este tiempo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. De nuevo, gracias por acompañarnos este fin de semana y quiero comenzar con una pequeña historia. Esta es la isla de Molokai, parte del archipiélago de Hawái. Tiene algunos de los acantilados marinos más altos del mundo. Y hace muchos años, todos los leprosos de las islas hawaianas fueron enviados aquí para hacer una colonia de leprosos. Específicamente fueron enviados a un sitio en la península de Kalaupapa, que está en la isla de Molokai. Eso fue así hasta que Estados Unidos anexó el territorio, lo cual llevó a que Hawái se convirtiera en el estado número 50 después de la Segunda Guerra Mundial. Esta es la península de Kalaupapa, pueden verla ahí al fondo. A mediados de los 1800 hubo un misionero de Bélgica que planeaba ir allí, quería llevar el evangelio a la colonia de leprosos en la península de Kalaupapa. Sin embargo, murió, no pudo hacer el viaje porque se enfermó. Y en su lecho de muerte le habló a su hermano acerca de su deseo de llevar el evangelio a los leprosos en Hawái. Su hermano se llamaba Josué Damián y él decidió tomar el lugar de su hermano. Poco después de enterrarlo, viajó desde Bélgica hasta Hawái y llegó allí como en 1873 y ministró en ese lugar hasta su muerte, 16 años después, en 1889. José Damián cuidó personalmente de los enfermos, hizo cosas extraordinarias para ayudar en la colonia de leprosos, estableció liderazgo en la comunidad, construyó casas, escuelas, incluso abrió caminos que conectaban con otras partes de la isla. También ayudó a desarrollar hospitales e incluso construyó iglesias. Una de las cosas que más impresionó a los leprosos de la colonia fue que él mismo les curaba las heridas con sus propias manos. Fabricaba ataúdes, cavaba tumbas, incluso compartía sus pipas con los leprosos y les brindaba gran apoyo médico y emocional. Una cosa por la que lo conocían es que cuando se levantaba a predicarle a los leprosos, a los creyentes allá, comenzaba diciendo: muy buenos días, mis hermanos creyentes. Bueno, un día, mientras estaba haciendo café, accidentalmente se derramó agua caliente en el pie y para su sorpresa y horror, no sintió ningún dolor. Ahí se dio cuenta de que había contraído lepra, o lo que hoy conocemos como la enfermedad de Hansen. Esta es una foto de él. Esa mañana, cuando se levantó a hablarles a los leprosos, no dijo mis hermanos creyentes, sino buenos días, mis compañeros leprosos. Finalmente, él murió por lepra el 15 de abril de 1889. Ahora, aquí se pone interesante la historia. Bélgica lo consideraba una figura tan importante que pidió que su cuerpo fuera exhumado y enviado de regreso. Lo consideraban como un hijo de la patria. Y bueno, eso ocurrió como en 1936. A los hawaianos les dolió tanto que presentaron una petición a Bélgica a través de Estados Unidos para recuperar el cuerpo. Finalmente se llegó a un acuerdo entre Estados Unidos y Bélgica y entre los hawaianos y el gobierno belga de que le amputaran el brazo derecho y lo enviaran de regreso a Hawái. Puede sonar macabro, pero los hawaianos dijeron: fue con su brazo derecho que atendió nuestras heridas y nos mostró amor. Con eso nos basta. El punto es que José Damián tenía un propósito.
compartir la palabra de Dios con los leprosos en Molokai, en palabra y en obra. Nuestro tema para este evento es su misión, tu vida. ¿Alguna vez has pensado en hacer de la misión del Señor Jesús el propósito de tu vida? Hay un libro de un autor llamado Paul Rees titulado Hombres de Acción. Allí él cuenta la historia de un predicador que él escuchó hablar. Muchos piensan que se refería a sí mismo. Pero un día visitó una fraternidad en la Universidad del Sur de California y estaba hablando con los estudiantes de último año que estaban a punto de graduarse. Los estudiantes se habían reunido en la sala y el predicador comenzó a ir alrededor pidiéndole a cada joven que respondiera una pregunta muy simple. ¿Cuál es tu propósito en la vida? ¿Cuál es el propósito de tu vida? Le preguntó al primer estudiante, sentado a su izquierda, ¿cuál es tu propósito? Y el estudiante respondió, bueno, voy a ser farmacéuta. Y el predicador le dijo, eso está bien, pero ese no es tu propósito. Esa es tu profesión, tu trabajo. Eso es diferente de tu propósito en la vida. Luego le preguntó a otra y respondió, bueno, antes de que hicieras esa pregunta, hubiera dicho que voy a ser arquitecto. Supongo que nunca había pensado en cuál es mi propósito. Luego le preguntó a otro, ¿cuál es tu propósito? Y él dijo, bueno, casarme. Y el predicador le contestó, es una gran meta, pero ese no es tu propósito. Y así fue preguntándole a cada estudiante cuál era el propósito de sus vidas. Y solo uno o dos dieron respuestas cercanas a lo que debe ser el propósito de nuestras vidas. Ahora te pregunto a ti, ¿cuál es tu propósito en la vida? ¿Por qué estás acá? ¿Qué te motiva? Hemos titulado nuestra conferencia, y ha sido el tema de todas nuestras conferencias de este año, Su misión, tu vida. ¿Alguna vez has considerado hacer de la misión de Cristo el propósito de tu vida? ¿El propósito de tu existencia? Tal vez el pasaje más claro en toda la Escritura sobre el significado de esto es 2 Corintios 5. Vamos allá. Voy a leer los 2 primeros versículos de la sección que estudiaremos. Vamos a recorrer 2 Corintios 5 y ver algunas verdades de este pasaje, comenzando en el versículo 14. Pues el amor de Cristo nos apremia, habiendo llegado a esta conclusión, que uno murió por todos, y por consiguiente todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Algunos debaten si está hablando de nuestro amor por el Señor, eso es lo que nos impulsa, o está hablando de su amor por nosotros. Creo que es mejor entenderlo como su amor por nosotros. Pero en cierto modo tal vez no haga mucha diferencia. El amor de Cristo por ti y tu amor por Él hacen que vivas tu vida de manera diferente. Yo recomendaría que todos consiguieran la Biblia ampliada. Es una gran herramienta. Básicamente toma el texto y expande los conceptos que se discuten en los versículos o en el pasaje. Va más allá de una traducción palabra por palabra e intenta dar un significado más completo a las palabras, especialmente en el idioma original, para brindar una mejor comprensión. Así que leamos estos mismos 2 versículos en la Biblia ampliada y veamos si puede darnos una mejor comprensión de lo que Pablo está diciendo acá. Esto es lo que dice la Biblia ampliada. El amor de Cristo nos obliga, nos controla, nos anima, nos motiva, nos hace querer hacer ciertas cosas, porque estamos convencidos, tenemos la opinión y la convicción de que uno murió por todos y por consiguiente todos murieron. Y Él murió por todos para que los que viven, los creyentes que han puesto su confianza en Cristo, ya no vivan para sí, sino para el que murió por ellos y fue resucitado. Cuando Cristo murió en la cruz, fue nuestro sustituto y representante. Así como Adán representa a la humanidad caída en su... Cristo nos representó cuando murió en la cruz. Pablo escribe en Romanos 5:19,
Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Y eso fue lo que sucedió cuando el Señor Jesús fue a la cruz. Él murió por nosotros. ¿Eso te motiva a vivir de manera diferente? El versículo 15, y Pablo lo explica, nos muestra la enorme implicación de la muerte de Cristo a nuestro favor. Que los creyentes ya no deben vivir para sí mismos, sino vivir para Cristo Jesús. Entonces, ¿qué significa vivir para el Señor Jesucristo? La muerte de Cristo en la cruz, su amor por ti, ¿te da dirección y propósito en la vida? Sigamos leyendo. Versículos 16 y 17. De manera que nosotros de ahora en adelante ya no conocemos a nadie según la carne. Aunque hemos conocido a Cristo según la carne, sin embargo, ahora ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ahora han sido hechas nuevas. Veamos cómo lo dice la Biblia ampliada. Así que de ahora en adelante no consideramos a nadie según criterios meramente humanos, según los estándares y valores del mundo. Aunque antes conocimos a Cristo de esta manera, ya tenemos tal conocimiento de Él que no lo conocemos así. Antes de leer el versículo 17, nota lo que Pablo dice. Por causa de la muerte de Cristo por todas las personas, ahora debemos tener una manera diferente de ver el mundo que nos rodea. Debemos ver a todos como valiosos para el Señor Jesús. Y así como antes veíamos a Jesús de una manera distinta antes de ser salvos, ahora debemos tener un cambio de corazón hacia el mundo perdido que nos rodea. Piénsalo. Pablo solía ver al Señor simplemente como una figura política y como un falso maestro. Pero todo eso cambió en el camino a Damasco, cuando fue salvo. Pablo está diciendo que no se trata solamente de ver a Cristo de manera diferente, sino de ver al mundo entero de manera diferente. Como creyentes debemos ver al mundo de una forma distinta, sabiendo que nuestro Dios murió por cada persona con la que nos cruzamos. Y por cierto, ese ha sido el modus operandi de la Iglesia por los últimos 2000 años. La Iglesia ha producido un cambio en el mundo como nada ni nadie más lo ha hecho. No es sorpresa que el movimiento abolicionista en el mundo occidental comenzó en los púlpitos de Gran Bretaña y Estados Unidos. Fue porque la Iglesia entendió que había un mal inherente en esclavizar a otros. Eso no surgió en el humanismo secular, ni el Islam, ni el hinduismo, surgió en el cristianismo, porque los creyentes entendieron que Cristo ama a todos, y nosotros también debemos amarlos. Y ese es el fundamento de nuestra comprensión del amor de Dios hacia un mundo perdido. Se ha dicho que las misiones y los misioneros han sido la columna del progreso humano y han mejorado la condición humana durante 2000 años. Y creo que eso es verdad. Miremos el versículo 17. Por lo tanto, si alguno está en Cristo, injertado, unido a Él mediante la fe como Salvador, es una nueva creación, nacido y renovado por el Espíritu Santo. Lo viejo, la vieja condición moral y espiritual, antigua, ha pasado. Ha llegado ya lo nuevo, porque el cambio espiritual trae vida nueva. Y como nuevas criaturas en Cristo, debemos ver el mundo de manera diferente, viéndolo como Cristo lo ve. Pasemos a los siguientes versículos. El versículo 18 dice: y todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió con Él mismo por medio de Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación. Es decir, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo con Él mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. Estos dos versículos revelan una gran verdad, que Dios nos ha dado una parte en el ministerio de reconciliación de Cristo. Jesús fue enviado al mundo con la misión de reconciliar al mundo con Dios Padre. Esa fue y sigue siendo la misión del Señor Jesús. Y si lo piensas, Pablo está diciendo aquí que se nos ha dado una parte en esa misión. La pregunta es,
¿Estás dispuesto? ¿Estás dispuesto a hacer de la misión de Cristo el propósito de tu vida? ¿Estás dispuesto a participar en el ministerio de la reconciliación de Cristo? Romanos 12 nos dice que cuando haces esto, cuando haces de la misión de Cristo tu propósito en la vida, encontrarás tres cosas: la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios para tu vida. Cuando juntas esas verdades, 2 Corintios 5 y Romanos 12, encuentras una gran fórmula para tener una gran vida delante del Señor y una gran vida en general. Cuando eliges vivir para Cristo y haces de su misión tu propósito en la vida, eso resultará en, uno, la buena voluntad de Dios, o sea, una vida más plena para ti. Dos, la agradable voluntad de Dios para tu vida, una vida que le agrada a Él. Y tercero, Romanos 12 dice, la perfecta voluntad de Dios para tu vida. Usarás tu vida de la mejor manera posible. Así que Pablo dice, entre Romanos 12 y 2 Corintios 5, que si haces de tu propósito en la vida participar en el ministerio de la reconciliación de Cristo, tendrás la vida más maravillosa que jamás podrías tener. Por eso debes hacer de su misión tu propósito en la vida, porque es la mejor vida que jamás podrías tener. Ahora, es interesante que el resto de ese versículo dice que no solo nos ha encomendado el ministerio de la reconciliación, sino también la palabra de la reconciliación. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre el ministerio de la reconciliación y la palabra de la reconciliación? Veamos lo que dice la Biblia ampliada. Todo esto proviene de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo, haciéndonos aceptables al Dios Trino, y nos dio el ministerio de la reconciliación para que con nuestro ejemplo podamos llevar a otros a Él. Esto es, que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta sus pecados, sino cancelándolos, y encargándonos a nosotros el mensaje de la reconciliación, que debemos compartir el Evangelio y cómo tener el favor de Dios. Esta idea de la reconciliación, necesitamos ser reconciliados con Dios. Un diccionario bíblico define la reconciliación así, y creo que es una gran definición. Por la muerte del Señor Jesús en la cruz, Dios anuló en gracia la distancia que el pecado había causado entre la humanidad y Él mismo. Esto se hizo para que todas las cosas, por medio de Cristo, pudieran ser presentadas de manera agradable a Dios Padre. Cuando la Escritura dice que Dios nos ha dado el ministerio de la reconciliación, nos dice que debemos ser ejemplos del amor de Dios para este mundo perdido. La manera en la que vivimos muchas veces habla más fuerte que las palabras que decimos. Así que el ministerio de la reconciliación consiste en reflejar a Cristo en nuestras acciones. Pero la palabra de la reconciliación o el mensaje de la reconciliación es el mensaje del Evangelio. Cuando la Escritura dice que Dios nos ha encomendado la palabra de la reconciliación, debemos entender que se nos ha dado la responsabilidad y el privilegio de predicar el glorioso mensaje del Evangelio a un mundo perdido. Romanos 10, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Ellos no pueden ser salvos a menos que se les comparta la palabra de Dios, a menos que se les predique. Dios nos ha puesto a nosotros para alcanzar a esta generación. Por lo tanto, debemos participar en el ministerio de la reconciliación a través de cómo vivimos nuestras vidas y debemos compartir con ellos el mensaje acerca de aquel que es el camino, la verdad y la vida. Así como la misión de Cristo fue y sigue siendo reconciliar al mundo consigo mismo, nosotros tenemos el llamado de hacer de esa misión de Cristo nuestro propósito en la vida, participando tanto en el ministerio como en el mensaje de la reconciliación. Últimos dos versículos. Versículo 20. Por tanto, somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. En el nombre de Cristo les rogamos, reconcíliense con Dios. Al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Un embajador es alguien que viene de otra tierra y representa a su gobernante en ese país. Asimismo, nosotros somos enviados que servimos al Señor. Dios ruega por medio de nosotros a la humanidad para que sea salva.
Ahora, cuando la Escritura dice que Dios hizo al Hijo pecado por nosotros, no dice que intrínsecamente fue hecho pecado, sino que ocupó nuestro lugar en el juicio sobre la cruz. Él cargó la plena ira del justo juicio de Dios sobre sí mismo en nuestro lugar y en el lugar de nuestros semejantes. Y nosotros debemos llevarles ese mensaje. Veamos lo que la Biblia empleada dice, versículo 20. Así que somos embajadores de Cristo, sus representantes en este mundo perdido y moribundo que no es nuestro hogar. Como si Dios los exhortara a ustedes por medio de nosotros, en nombre de Cristo les rogamos que se reconcilien con Dios. Al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios judicialmente lo trató como pecador, para que en él recibiéramos la justicia de Dios, que fuéramos aceptados por él y puestos en una relación correcta con él por su gracia, bondad y amor. Así que este fin de semana queremos hablarle a cada uno de ustedes, creyentes, acerca de una decisión que deben tomar en esta vida. ¿Están dispuestos a hacer del ministerio de la reconciliación de Cristo su propósito en la vida? La decisión que tomen impactará profundamente el rumbo de su vida. Así como los embajadores de Estados Unidos son elegidos por el presidente y por el gobierno para llevar a cabo los deseos del presidente en una tierra extranjera, así también ustedes son ciudadanos de una patria celestial, como dice la Escritura, y deben cumplir los deseos de su gobernante, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Que su propósito en la vida sea llevar a cabo tanto el ministerio como la palabra de la reconciliación. Quiero terminar con una historia. El 6 de julio de 1881, una tormenta enorme en Boone, Iowa, causó una inundación repentina. La corriente arrasó los soportes del puente ferroviario sobre la quebrada Honey Creek, que es el afluente del río Des Moines. Abajo pueden ver la quebrada Honey Creek y el río Des Moines. Resulta que el ferrocarril de Chicago utilizaba ese puente, el que cruzaba el río Des Moines y la quebrada también. Enviaban trenes de pasajeros desde Chicago hacia el oeste, atravesando ambos ríos. A causa de la tormenta, la compañía ferroviaria decidió enviar lo que llamaban una locomotora de prueba desde la estación para recorrer esas vías y asegurarse de que el puente sobre el río Des Moines y la quebrada Honey Creek estuvieran en pie, y otros puentes en el área también. Bueno, pues cuando la locomotora llegó al puente sobre la quebrada Honey Creek, como a las 11 de la noche, el puente se derrumbó y el tren y los 4 hombres que lo conducían cayeron al arroyo crecido. Ahora, cerca de ese puente vivía la familia Shelley y una joven llamada Kate Shelley. Era una inmigrante irlandesa de 15 años y vivía con su familia cerca del arroyo. Cerca a las 11 p.m. ella escuchó el estruendo. Corrió hasta el puente y vio que se había desplomado y que el tren estaba en el barranco y 2 hombres aferrados al vagón en el agua. No sabía nada de los otros 2 hombres en ese momento, pero resultó que habían muerto tristemente. En ese momento ella recordó que cerca de la medianoche pasaba todas las noches un tren de pasajeros que venía de Chicago hacia el oeste, con cientos de personas a bordo. Así que hizo lo único que se le ocurrió. Corrió por las vías intentando cruzar el otro puente y así llegar a la estación y avisarle a la compañía de trenes que el puente se había derrumbado. Así que comenzó su travesía. Esta imagen muestra la cabaña donde ella vivía, arriba a la izquierda. Hoy en día está cubierta de maleza, pero ella tomó el sendero que ves abajo a la izquierda. El tren que ves en el centro es la locomotora de prueba, la número 12, que colapsó en el río. Y esta foto fue tomada unos días antes del accidente. Y a la derecha ves una foto de esta joven. Así que salió corriendo hacia el puente sobre el río Des Moines. Ahora, lo curioso de ese puente es que los niños solían caminar sobre él. Así que la compañía de trenes decidió quitar todas las barandillas y el pasillo
y lo único que quedaron fueron las vías del tren. Así que esta pobre chica tuvo que ponerse de rodillas y cruzar en sus manos y rodillas los rieles, una distancia de unos 200 metros aproximadamente. Mientras lo hacía, estaba completamente oscuro. Ella tenía una linterna, pero se le cayó al río. Estaba frío, llovía, y ella luchaba desesperadamente por cruzar ese puente. Tenía que hacerlo antes de que el tren la arrollara. Pero lo más importante era llegar a la estación de tren antes de medianoche. Y bueno, efectivamente lo logró. Cruzó al otro lado y cuando llegó a la estación faltaban unos minutos para la medianoche. El encargado de la estación la reconoció y lograron detener el tren antes de que siguiera. Y esa noche ella salvó 200 vidas. Un dato interesante, esta es una foto de ella ya mayor, se convirtió en una heroína, recibió una medalla de oro de parte del Estado, y esto es muy curioso, por el resto de su vida viajó en tren gratis. Incluso construyeron una parada del tren justo frente a su casa para que pudiera subirse y bajarse gratis del tren por el resto de su vida. Ella murió en 1912 y el puente sobre el río Des Moines, el que cruzó arrastrándose, fue renombrado el puente Kate Shelley. Y creo que fue el primer puente en Estados Unidos en ser nombrado en honor a una mujer. Qué acto tan heroico el arriesgar tu vida por los demás. Qué acto tan heroico el dejar de lado tu propia conveniencia y comodidad para decir, mi meta es salvar a otros. Bueno, ese es el llamado del Señor para nosotros. Ser esos héroes dispuestos a dejar de lado la comodidad e incluso, si necesario, nuestra propia vida, con tal de compartir con un mundo perdido la misión de Jesucristo, la reconciliación. El Señor Jesucristo no ha escogido a Pedro, ni a Pablo, ni a Moisés para alcanzar a esta generación. Él te ha escogido a ti. Ustedes son los que Él ha puesto en los últimos minutos de la historia. Ustedes son los que Él ha elegido para confiarles el ministerio y la palabra de la reconciliación en este momento de la historia, para compartir el amor de Cristo con un mundo perdido. Deja a un lado tu conveniencia, incluso las conversaciones incómodas cuando tienes temor de compartir el Evangelio. Déjalas a un lado sabiendo que Dios te ha dado esa preciosa responsabilidad de hacer de su misión tu propósito en la vida. Cerremos en oración. Nuestro bondadoso Padre Celestial, gracias por el Señor Jesús. Ayúdanos a cada uno de nosotros a hacer de su misión nuestro propósito en la vida. Amén.